Nunca pensé que las palabras que escribía podrían volverse tan peligrosas, ni que el hombre que contraté para protegerme sería el mismo que había estado observando cada movimiento que hacía durante meses. Esta es la historia de cómo mi éxito como escritora me convirtió en presa, de cómo un desconocido se obsesionó conmigo hasta el punto de crear la trampa perfecta, y de cómo, cuando finalmente descubrí la verdad, ya era demasiado tarde para escapar. Porque a veces el mayor peligro no viene de los extraños que acechan en las sombras, sino del hombre que duerme al otro lado de tu puerta, jurando protegerte mientras planea cómo hacerte suya. Me llamo Camila Vega, tengo 31 años y soy autora de novelas de suspenso psicológico. Mi último libro, Obsesión en la Oscuridad, vendió 2 millones de copias en 6 meses y me catapultó de escritora desconocida a fenómeno literario de la noche a la mañana. De repente estaba en programas de televisión, entrevistas de radio, firmas de libros donde cientos de personas hacían fila durante horas solo para que les firmara un ejemplar y me tomara una foto con ellos. Era el sueño de cualquier escritor, hasta que se convirtió en una pesadilla. Todo comenzó con las cartas. Al principio parecían normales, el tipo de correspondencia que cualquier autor recibe de lectores entusiastas. Tu libro cambió mi vida. Me identifico tanto con tu personaje principal. Es como si entendieras exactamente lo que siento. Pero gradualmente el tono cambió. Las cartas se volvieron más personales, más íntimas, más perturbadoras. Sé que escribes en las mañanas, con café negro, sentada junto a la ventana que da al jardín trasero, decía una. Te vi usando ese vestido azul la semana pasada. Te queda perfecto. Deberías usarlo más seguido. Mi sangre se heló cuando leí esa, porque tenía razón. El vestido azul era nuevo. Lo había usado exactamente una vez, para una cena privada con mi agente. ¿Cómo lo sabía? Me había estado observando. Las cartas continuaron, llegando cada pocos días, siempre sin remitente, siempre con detalles que nadie debería saber. Describían mi rutina con precisión inquietante, a qué hora salía a correr, qué compraba en el supermercado, con quién me reunía para café. Era como si alguien estuviera documentando mi vida, estudiándome, memorizando cada detalle. Fui a la policía, por supuesto. Llevé las cartas, expliqué la situación. El detective que me atendió, un hombre de mediana edad con expresión cansada, hojeó las cartas con desinterés profesional. Señorita Vega, entiendo su preocupación, pero técnicamente no hay amenaza directa aquí. Son cartas de un fan obsesionado, sí, pero no han cruzado la línea de lo criminal. No podemos hacer mucho a menos que haya una amenaza explícita de violencia. Me está diciendo que tengo que esperar a que me ataque físicamente antes de que puedan ayudarme. No es tan simple. Mire, mi recomendación es que contrate seguridad privada. Un guardaespaldas tal vez. Alguien que pueda estar con usted, disuadir a quien sea que esté haciendo esto. Mientras tanto, mantenga las cartas, documente todo y si la situación escala, vuelva a contactarnos. Me fui de la estación de policía sintiéndome más vulnerable que cuando llegué. Esa noche, mientras estaba en casa, escuché un ruido en el jardín. Mi corazón se detuvo. Viví sola en una casa de 2 pisos en las afueras de la ciudad, rodeada de árboles y privacidad que antes me había parecido perfecta para escribir sin distracciones. Ahora, esa privacidad se sentía como aislamiento peligroso. Llamé al 911 con manos temblorosas. La policía llegó 20 minutos después, revisó la propiedad. Encontraron marcas de zapatos en el jardín, cerca de la ventana de mi estudio. Alguien había estado ahí, mirando hacia adentro. ¿Tiene sistema de seguridad?, preguntó uno de los oficiales. ¿Cámaras? No. Alarma sí, pero solo en puertas y ventanas. Debería considerar instalar cámaras. Y seriamente, señorita Vega, consiga un guardaespaldas. Esto no va a detenerse solo. Al día siguiente, contraté a una empresa de seguridad privada para instalar cámaras en toda la propiedad y llamé a una agencia especializada en protección personal. Me reuní con el dueño, un exmilitar llamado Roberto Mendoza, en su oficina del centro. Necesito a alguien bueno, le dije. Alguien que pueda estar conmigo la mayor parte del tiempo, que sepa lo que hace. No puedo vivir así, mirando sobre mi hombro constantemente, saltando ante cada ruido. Entiendo perfectamente. Tengo a la persona ideal para usted. Se llama Adrián Soto, exagente de inteligencia, entrenamiento en múltiples disciplinas de combate, experiencia en protección de personalidades de alto perfil.
Es discreto, profesional y muy efectivo. Puedo enviárselo mañana para una entrevista y si están de acuerdo en trabajar juntos, puede empezar inmediatamente. Al día siguiente, Adrián Soto tocó a mi puerta exactamente a las 10 de la mañana. Cuando abrí, me encontré mirando a uno de los hombres más atractivos que había visto en mi vida. Alto, tal vez 1,90 m, con hombros anchos y esa postura perfectamente erguida que gritaba disciplina militar. Tenía cabello castaño oscuro cortado corto, mandíbula cuadrada con una leve barba de 3 días y ojos de un verde intenso que parecían evaluarlo todo con precisión quirúrgica. Vestía jeans oscuros, botas tácticas y una camisa negra que se ajustaba lo suficiente para sugerir el físico atlético debajo. «Señorita Vega», dijo con una voz profunda que enviaba vibraciones agradables por mi columna. «Soy Adrián Soto. Roberto me envió». «Adelante», dije, haciéndome a un lado para dejarlo pasar. Observé cómo sus ojos recorrían el interior de la casa mientras entraba, no con curiosidad casual, sino con evaluación profesional. Notaba salidas, ángulos, vulnerabilidades. Era como ver una máquina calculando en tiempo real. «Bonita casa», comentó. «Mucha privacidad. Pero también muchas ventanas». Y ese jardín trasero está muy cerca del bosque. Puntos ciegos por todas partes. «Por eso estás aquí», respondí, llevándolo a la sala. Nos sentamos, él en el sofá, yo en el sillón frente a él. Mantuve distancia deliberadamente, aunque algo en su presencia me hacía querer acercarme más. «Cuéntame sobre las amenazas», dijo, sacando una pequeña libreta. Su enfoque era totalmente profesional, pero había algo en la forma en que me miraba, una intensidad que iba más allá de simple interés laboral. Le conté todo, las cartas, los detalles que nadie debería saber, las pisadas en el jardín. Él escuchaba sin interrumpir, tomando notas ocasionales, asintiendo en los momentos correctos. «¿Conservaste las cartas?» «Todas. Están en mi estudio». «Bien. Voy a necesitar verlas. También voy a necesitar acceso completo a tu rutina. A dónde vas, con quién te reúnes, horarios. No puedo protegerte efectivamente si hay sorpresas». «Está bien». Y continuó, inclinándose hacia adelante con los codos en las rodillas. «Voy a necesitar quedarme aquí, en la casa. Hay una habitación de huéspedes que puedo usar, pero necesito estar cerca, especialmente durante las noches. Es cuando eres más vulnerable». La idea de tener a este hombre, este extraño increíblemente atractivo, viviendo en mi casa, me puso nerviosa de maneras que no tenían nada que ver con seguridad. ¿Es realmente necesario? Si quieres protección real, sí. Un guardaespaldas que llega por la mañana y se va por la noche no sirve contra alguien que claramente te está observando en todo momento. Necesitas cobertura 24/7, al menos hasta que identifiquemos al acosador o hasta que se detenga. Tenía sentido. Y la verdad es que la idea de estar sola en esta casa, sabiendo que alguien podría estar allá afuera observando, era aterradora. «De acuerdo. Puedes usar la habitación de huéspedes en el 2º piso». «Perfecto. Voy a traer mis cosas esta noche. Mientras tanto, quiero revisar toda la propiedad, verificar las cámaras que instalaste, identificar puntos débiles. ¿Te parece bien?» «Adelante». Pasó la siguiente hora recorriendo cada centímetro de mi casa y jardín. Lo observé desde la ventana de la cocina mientras inspeccionaba el perímetro, tomando notas en su libreta, haciendo fotos con su teléfono. Había algo hipnótico en la forma en que se movía, eficiente, consciente, completamente enfocado. Esa noche, Adrián regresó con una maleta y una bolsa de equipamiento que incluía lo que parecía ser tecnología de vigilancia. «Voy a instalar algunos sensores adicionales», explicó. «Nada invasivo, solo refuerzos en puntos que considero vulnerables». Me preparé la cena mientras él trabajaba. Cuando terminé, había hecho suficiente para 2. «¿Tienes hambre?», pregunté, asomándome al pasillo donde estaba ajustando algo en la ventana. «Me encantaría», respondió con una sonrisa que transformó completamente su rostro. Hasta ese momento había sido toda seriedad profesional. Pero esa sonrisa era devastadora. Cenamos en la cocina. Conversación sorprendentemente fácil considerando que nos conocíamos desde hace horas. Me contó sobre su tiempo en inteligencia militar, aunque omitiendo los detalles clasificados. Yo le hablé sobre escribir, sobre cómo convertir los miedos humanos más profundos en narrativa. «Tu último libro», dijo, sirviendo más vino en nuestras copas. «Obsesión en la oscuridad». Lo leí. ¿Me sorprendió? ¿De verdad? Investigación. Roberto me dio tu expediente, incluida tu bibliografía. Quería entender con quién iba a trabajar. Y debo decir, sus ojos verdes se clavaron en los míos con intensidad desconcertante. Tienes una comprensión perturbadora de la mente obsesiva. Es como si hubieras estado dentro de la cabeza de alguien así. «Es mi trabajo», respondí,
sintiéndome repentinamente incómoda bajo su escrutinio. Estudiar el comportamiento humano, las motivaciones oscuras. No puedo escribir sobre obsesión sin entenderla. ¿Y la entiendes? ¿La obsesión? Académicamente, sí. ¿Y personalmente? La pregunta colgó en el aire entre nosotros, cargada con algo más que curiosidad profesional. Nunca he estado obsesionada con alguien, si es eso lo que preguntas. ¿Pero alguien ha estado obsesionado contigo? Además de tu acosador actual, quiero decir. No que yo sepa. Relaciones normales, rupturas normales. Nada dramático. Interesante, murmuró, más para sí mismo que para mí. ¿Por qué es interesante? Porque alguien claramente ve algo en ti que inspira ese nivel de devoción. Me pregunto qué es. La forma en que dijo devoción, con esa voz grave, me hizo estremecerme. Cambié de tema rápidamente, preguntándole sobre protocolos de seguridad, rutinas que necesitaríamos establecer. Cuando terminamos de cenar, eran casi las 11. Deberías descansar, dijo Adrián, recogiendo los platos. Yo voy a hacer una última ronda de la propiedad y luego también me retiraré. Mi habitación está justo al lado de la tuya, así que si escuchas o necesitas algo, solo toca la puerta. Gracias, dije, y lo decía en serio. Por primera vez en semanas, me sentía segura. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido desde que comenzaron las cartas. Saber que alguien capaz estaba a metros de distancia, vigilando, era un alivio que no sabía que necesitaba tanto. Los siguientes días establecimos una rutina. Adrián me acompañaba a todas partes. A la cafetería donde escribía por las tardes, a reuniones con mi agente, a la librería para una firma. Era discreto pero siempre presente, observando a las multitudes con esos ojos verdes que no perdían detalle. Y las cartas se detuvieron. Una semana pasó sin nuevas misivas de mi acosador. Luego 2 semanas. Empecé a relajarme, a pensar que tal vez su presencia había asustado a quien fuera que me estaba acechando. Es típico, explicó Adrián una noche mientras cenábamos. Se había convertido en nuestra rutina. Cocinar juntos, hablar sobre nuestros días, compartir vino. Los acosadores suelen retroceder cuando ven que la víctima tiene protección. Algunos pierden interés. Otros solo están esperando, observando, buscando una oportunidad diferente. ¿Crees que el mío está esperando? Honestamente, Camila, la familiaridad de mi nombre en sus labios me causaba mariposas en el estómago. No lo sé. Las cartas mostraban un nivel de obsesión bastante avanzado. Ese tipo de persona no suele rendirse fácilmente. A medida que pasaban las semanas, algo cambió entre Adrián y yo. Las conversaciones se volvieron más personales. Las miradas duraban un poco más de lo profesional. Hubo momentos, pequeños momentos cargados, donde el espacio entre nosotros parecía vibrar con posibilidad. Una noche, después de demasiado vino y una conversación particularmente íntima sobre nuestros respectivos pasados románticos, casi nos besamos. Estábamos en la sala, sentados más cerca de lo usual en el sofá. Él había contado sobre una relación fallida con una colega en inteligencia. Yo había confesado mi fracaso en mantener relaciones porque mi carrera siempre tomaba prioridad. Tal vez no habías encontrado a alguien que valiera la distracción, dijo suavemente, su mano moviéndose para apartar un mechón de cabello de mi rostro. El toque fue eléctrico. Nuestros ojos se encontraron. Nos inclinamos el uno hacia el otro, lentamente, el espacio cerrándose milímetro a milímetro. Podía sentir su aliento en mis labios, oler su colonia mezclada con el vino. Y entonces su teléfono sonó, rompiendo el hechizo. Él se apartó, respondiendo con voz profesional. Era Roberto, su jefe, con preguntas sobre otro cliente. Cuando colgó, el momento había pasado. Debería irme a dormir, dije, poniéndome de pie demasiado rápido. Mañana tengo entrevista temprano. Claro, respondió, pero había frustración en sus ojos que igualaba la mía. Esa noche acostada en mi cama, no pude dejar de pensar en lo que casi había pasado. Era inapropiado. Él era mi empleado, mi guardaespaldas. Las líneas profesionales existían por una razón. Pero Dios, la forma en que me miraba, la forma en que mi cuerpo respondía a su cercanía. Había pasado un mes desde que Adrián había llegado cuando ocurrió el incidente que cambió todo. Yo estaba en mi estudio, trabajando en el manuscrito de mi próximo libro. Adrián estaba abajo, haciendo su rutina de ejercicio en la sala que habíamos convertido en gimnasio improvisado. Mi laptop hizo un sonido, notificación de email nuevo. Lo abrí distraídamente, esperando algo de mi editor. En cambio, el remitente era una dirección que no reconocí. Camila Alonso S. Baumer. El email decía simplemente: Te extraño, Camila. ¿Por qué dejaste de leer mis cartas? ¿Es por él? ¿Por ese hombre que pusiste entre nosotros? No importa. Pronto estaremos juntos, como debe ser.
¿Y él? Él ya no será un problema. Mis manos temblaron mientras leía. Mi acosador no se había ido, solo había estado esperando. Y ahora estaba amenazando a Adrián. Corrí escaleras abajo, encontrándolo terminando su rutina. Torso desnudo brillando con sudor, músculos definidos flexionándose mientras hacía dominadas. «Adrián», dije, mi voz quebrándose. Él se bajó de la barra inmediatamente, toda su atención en mí. «¿Qué pasó?» Le mostré el email. Su mandíbula se tensó mientras leía, sus ojos oscureciéndose con algo que parecía... ¿rabia? «Voy a rastrearlo», dijo, tomando mi laptop. Pasó la siguiente hora intentando rastrear el origen del email, pero fue inútil. Enviado desde un servidor proxy, imposible de localizar. «Es sofisticado», murmuró, más para sí mismo. «Sabe cómo ocultar sus huellas digitales». «Dijo que tú no serías un problema», susurré, el miedo apretando mi pecho. «Te está amenazando. Tal vez deberías irte. No quiero que te lastimen por mi culpa». Adrián se volvió hacia mí, sus manos tomando mis hombros. «No voy a ninguna parte, Camila. Este tipo quiere asustarte, aislarte, hacerte sentir que no puedes confiar en nadie. No voy a dejar que gane». «Pero...» «No», interrumpió firmemente. «Me contrataste para protegerte, y eso es exactamente lo que voy a hacer, pase lo que pase». La intensidad en sus ojos, la firmeza en su agarre, debería haberme hecho sentir segura, y lo hacía, pero también había algo más, algo en la forma en que me miraba que no podía descifrar completamente. Esa noche, Adrián insistió en dormir en el sillón de mi habitación en lugar de su propia habitación. «Hasta que sepamos más, no te dejo sola ni un segundo», dijo. Tenerlo tan cerca, escuchar su respiración en la oscuridad de mi habitación, era una tortura exquisita. Cada fibra de mi ser era consciente de su presencia. Durante los siguientes días, los emails continuaron. Llegaban irregularmente, sin patrón predecible. Algunos eran románticos de manera retorcida. «Eres mía, Camila. Siempre has sido mía. Desde la primera vez que te vi, supe que estábamos destinados». Otros eran amenazantes. «Él está en el camino. Los obstáculos deben ser removidos». Y algunos eran descriptivos. Describían lo que había comido ese día, lo que había vestido, conversaciones que había tenido. Pero ya no salía de casa sin Adrián. ¿Cómo podía saber estas cosas? «Tiene que haber cámaras que no hemos encontrado», dijo Adrián, y trajo a un especialista en contravigilancia para barrer la casa completa. Encontraron 3 cámaras minúsculas escondidas, una en mi estudio, una en la cocina, una en mi habitación. La violación de privacidad me hizo sentir náuseas. «¿Cuánto tiempo han estado ahí?», pregunté al especialista. Basándome en el modelo, yo diría que al menos 6 meses, tal vez más. 6 meses. Alguien había estado observando mi vida más íntima durante medio año. «¿Cómo las instaló?», preguntó Adrián. «¿Cuándo tuvo acceso a la casa?». Pensé en todas las personas que habían estado en mi casa en los últimos meses. Personal de mantenimiento, el instalador de internet, la persona que reparó el calentador de agua. ¿El equipo que instaló las cámaras de seguridad? Dios, cualquiera de ellos podría haber sido. «No lo sé», susurré. «Podría haber sido cualquiera». Adrián despidió al especialista y me abrazó, algo que no había hecho antes. Nos habíamos mantenido cuidadosamente dentro de límites profesionales desde aquella noche casi beso. Pero ahora, con mi mundo desmoronándose, me aferré a él. «Lo vamos a atrapar», dijo contra mi cabello. «Te lo prometo. Comete un error. Todos lo hacen eventualmente». «¿Y si no lo hace? ¿Y si es más inteligente que nosotros?» «No lo es», respondió, con una certeza que quería creer. Esa noche, mientras Adrián hacía su ronda de seguridad antes de acostarse, decidí darme un baño para calmar mis nervios destrozados. Llené la bañera con agua casi hirviendo, agregué sales, sumergí mi cuerpo en el calor. Cerré los ojos, tratando de vaciar mi mente del miedo constante que había sido mi compañero durante semanas. No sé cuánto tiempo estuve ahí, pero cuando abrí los ojos, Adrián estaba parado en la puerta del baño. Solté un grito, cubriéndome instintivamente, aunque las burbujas ocultaban todo. «Lo siento», dijo, pero no se movió. «Llamé, pero no respondiste. Me preocupé». «Estoy bien», respondí, mi corazón latiendo salvajemente. Solo necesitaba relajarme. Debería haberse ido. Un guardaespaldas profesional se habría disculpado y salido inmediatamente. Pero Adrián se quedó ahí, mirándome con una intensidad que me hizo arder la piel más que el agua caliente. «Deberías irte», dije, mi voz apenas un susurro. «Debería», concordó, pero no se movió. El aire entre nosotros estaba cargado, eléctrico.
Podía sentir el peso de su mirada sobre mí, la tensión que había estado construyéndose durante semanas alcanzando un punto de quiebre. «Adrián, dime que me vaya», dijo, su voz ronca. «Dime que me vaya y lo haré. Debería haberlo hecho. Debería haber mantenido esos límites profesionales. Pero estaba cansada de tener miedo, cansada de estar tensa, cansada de negar la atracción que nos consumía a ambos. «Quédate», susurré. Fue todo lo que necesitó. Cruzó el baño en 2 pasos, arrodillándose junto a la bañera. Su mano encontró mi mejilla, pulgar trazando mi labio inferior. «¿Estás segura?», preguntó. «Porque una vez que crucemos esta línea, Camila, no hay vuelta atrás». «Estoy segura». Nos besamos entonces, y fue como encender un fósforo cerca de gasolina. Todo el deseo reprimido, toda la tensión acumulada, explotó entre nosotros. Sus manos encontraron mi cabello mojado, mi cuello, mis hombros. Las mías se aferraron a su camisa, tirando de él más cerca aunque el agua de la bañera se derramaba sobre el borde. «Fuera», murmuró contra mis labios. «Necesito sacarte de ahí antes de que esto se vuelva muy complicado logísticamente». Reí contra su boca, un sonido que no había emitido en semanas. Me ayudó a salir de la bañera, envolviendo una toalla alrededor de mi cuerpo con manos que temblaban ligeramente. Algo sobre ese temblor, sobre saber que él estaba tan afectado como yo, me hizo sentir poderosa. Lo llevé a mi habitación, donde nos consumimos el uno al otro con una urgencia que bordeaba la desesperación. Fue intenso, apasionado, y exactamente lo que ambos necesitábamos. Después, yaciendo en su pecho mientras su corazón volvía a ritmo normal bajo mi oído, me sentí feliz. A pesar del acosador, a pesar del miedo constante, en ese momento me sentí completamente feliz. «Esto es probablemente poco profesional», murmuré. «Definitivamente poco profesional», concordó, besando mi cabeza. «¿Te arrepientes?» «Ni por un segundo». «¿Tú?» «No», respondí honestamente. Nos quedamos así, entrelazados en la oscuridad, hablando en susurros sobre cosas que no tenían nada que ver con acosadores o amenazas, sobre sueños y miedos, y todas las pequeñas cosas que hacen a una persona real. Me dormí en sus brazos, sintiéndome más segura de lo que me había sentido en meses. Pero la seguridad es una ilusión frágil. Me desperté a las 3 de la mañana. Adrián no estaba en la cama. Escuché ruidos abajo, movimiento en el primer piso. Mi primer pensamiento fue pánico. Alguien había entrado. Me levanté rápidamente, poniéndome una bata. Pero entonces escuché su voz. Adrián estaba hablando por teléfono, su tono bajo pero urgente. Me acerqué a las escaleras, quedándome en las sombras del 2º piso. «No, todavía no sospecha nada», decía. «Las cámaras que encontramos eran las que planté yo. Los emails también. Todo va según lo planeado». Mi sangre se heló. Confía completamente en mí ahora, especialmente después de esta noche. Dios, fue incluso mejor de lo que imaginé. Vale cada maldito peso que pagaste por esta operación. Una pausa mientras escuchaba a quien fuera del otro lado. Sí, lo sé. El objetivo es hacer que dependa completamente de mí, aislarla de todos los demás. Y luego, entonces, ella es mía, nuestra, técnicamente, pero principalmente mía. Risas bajas, escalofriantes. La obsesión que escribió en su libro no es nada comparado con lo real, y está a punto de aprenderlo de primera mano. Otra pausa. Mañana empezamos la siguiente fase. Ya planté las semillas de duda sobre su agente. Mañana descubriremos evidencia de que su mejor amiga también está involucrada. La aislaremos completamente hasta que solo me tenga a mí. Y para cuando se dé cuenta de la verdad, si es que alguna vez lo hace, será demasiado tarde para escapar. Mi mundo se desmoronó. Adrián, mi guardaespaldas, el hombre con quien acababa de acostarme, a quien había empezado a tener sentimientos reales, era él. Él era el acosador. Todo había sido una trampa elaborada. Las amenazas, las cartas, las cámaras,
todo diseñado para asustarme lo suficiente como para contratar protección. Y probablemente había manipulado las cosas para asegurarse de que su agencia fuera la que contratara. Roberto, su supuesto jefe, probablemente estaba en esto también. Mi mente corría, procesando la magnitud de la manipulación, las semanas de miedo, la falsa sensación de seguridad cuando llegó, la forma calculada en que había construido intimidad entre nosotros, cada momento tierno, cada mirada compartida, cada conversación personal. Todo había sido actuación, un juego largo y elaborado para tenerme exactamente donde me quería, dependiente, aislada, completamente bajo su control. Y lo peor, lo absolutamente devastador, era que había funcionado. Confiaba en él. Me había enamorado de él. El náusea me golpeó con fuerza. Retrocedí silenciosamente de las escaleras, regresando a mi habitación. Mi teléfono estaba sobre la mesa de noche. Lo tomé con manos temblorosas y marqué 911. ¿911? ¿Cuál es su emergencia? Mi nombre es Camila Vega, susurré, encerrándome en el baño. Hay un hombre en mi casa, mi guardaespaldas, pero él es quien me ha estado acechando. Necesito ayuda. Por favor, necesito ayuda ahora. Di mi dirección. Respondí sus preguntas con voz apenas controlada. La operadora me dijo que mantuviera la línea, que la policía estaba en camino. 10 minutos, dijo. Solo 10 minutos. Pero 10 minutos es una eternidad, cuando estás atrapada en una casa con alguien que ha pasado semanas planeando hacerte suya. Escuché sus pasos en las escaleras. «Camila», llamó. «¿Dónde estás, cariño?» El término de afecto que horas antes me había calentado el corazón, ahora me helaba la sangre. «En el baño», respondí, tratando de sonar normal. «Ya salgo». «¿Estás bien? ¿Te sentí moverte?» Se detuvo fuera de la puerta del baño. «Sí, solo necesito un momento». Silencio. Luego, su voz cambió. Perdió toda calidez, volviéndose fría, calculadora. «Camila, abre la puerta». «En un minuto». «Abre la puerta ahora». Ya no era una solicitud, era una orden. «¿Por qué?» Intenté mantener mi voz firme. «Solo dame un minuto». Escuché algo en el otro lado. Un suspiro largo. Y entonces, «Escuchaste la llamada telefónica, ¿verdad?» No respondí. No necesitaba hacerlo. «Mierda», murmuró. «No se suponía que pasara así. Se suponía que tendríamos más tiempo antes de que lo supieras. Semanas más, meses tal vez, hasta que estuvieras tan entrelazada conmigo que no importara». «Adrián», dije, mi voz temblando. «La policía está en camino. Escuché todo. Sé lo que eres. Sé lo que hiciste. Termina ahora». Risas, oscuras, retorcidas. Nada como la risa cálida que había compartido conmigo durante las cenas. «Oh, Camila, mi brillante, hermosa Camila. ¿De verdad crees que no planeé para esa eventualidad? ¿Crees que alguien tan meticuloso como yo dejaría algo al azar?» Escuché un sonido fuerte. Estaba forzando la puerta del baño. El pestillo no aguantaría mucho. «Cuando llegue la policía», continuó mientras trabajaba en la puerta, «van a encontrar a un guardaespaldas preocupado, cuya cliente tuvo un colapso. Van a encontrar evidencia de que has estado bajo tremendo estrés. Van a escuchar cómo el acosador te volvió paranoica, inestable». ¿Cómo empezaste a verme como amenaza cuando todo lo que he hecho es protegerte? Nadie va a creerte. ¿No? Camila, soy ex inteligencia. ¿Sabes cuántos contactos tengo en la policía? ¿Cuántos favores puedo cobrar? Ya planté semillas sobre tu estado mental con el detective que manejó tu caso inicial. Les conté lo ansiosa que estás, lo propensa a la paranoia. Todo está documentado. La puerta se dio con un crujido. Adrián entró, y en sus ojos vi algo que nunca había estado ahí antes cuando me miraba. Posesión pura y simple. «Acabas de hacer esto más complicado», dijo, acercándose. «Pero no importa. Siempre he sido bueno adaptándome». Retrocedí hasta que mi espalda tocó la pared. No había salida. Estaba acorralada. «No me toques», advertí, aunque ambos sabíamos que no podía detenerlo si lo intentaba. «¿O qué? ¿Gritarás? Adelante. Esta casa está aislada. Y pronto vas a gritar por razones completamente diferentes». Al uno hacia mí. Pero en ese momento escuché el sonido más hermoso de mi vida. Sirenas.
La policía había llegado. Adrián maldijo, deteniéndose. Por un segundo vi indecisión en sus ojos. Podía tomarme ahora, intentar escapar conmigo, o podía adaptar su plan, jugar el papel del guardaespaldas preocupado. Tomó la segunda opción. Su rostro se transformó instantáneamente. Preocupación y confusión reemplazando la obsesión. «Camila, ¿qué hiciste? ¿Por qué llamaste a la policía?» Su actuación era perfecta. Si no la hubiera escuchado en esa llamada telefónica, habría creído cada palabra. «Aléjate de mí», dije, empujándolo. «Aléjate ahora». Está bien», dijo, levantando las manos en gesto de rendición. «Solo estoy tratando de entender qué está pasando. ¿Tuviste una pesadilla? ¿El estrés finalmente te alcanzó?» Golpes fuertes en la puerta principal. «Policía, abran la puerta». «Voy a abrirles», dijo Adrián, moviéndose hacia las escaleras. «Pero Camila, cariño, necesitas calmarte. Vas a decir cosas que no puedes retractar». «Aquí arriba», grité con todo mi pulmón. «Estoy arriba. No lo dejen escapar». Escuché el sonido de la puerta siendo forzada. Pasos corriendo por las escaleras. 2 oficiales irrumpieron en mi habitación con armas desenfundadas. Manos donde podamos verlas. Ambos. Adrián obedeció inmediatamente, congelándose con las manos alzadas. «Oficiales, soy Adrián Soto, guardaespaldas de la señorita Vega. No sé qué está pasando, pero ha estado bajo mucho estrés últimamente, por un acosador. Creo que tuvo algún tipo de episodio». «Miente», grité. «Él es el acosador. Lo escuché. Estaba hablando por teléfono. Confesó todo. Los emails, las cartas, las cámaras. Todo fue él». Los oficiales nos miraron a ambos, tratando de evaluar la situación. Adrián, calmado y profesional en su ropa interior, era la imagen de la razón. Yo, histérica en una bata, probablemente parecía exactamente lo que él había sugerido, una mujer al borde del colapso. «Señorita Vega», dijo uno de los oficiales, «necesito que se calme y nos cuente exactamente qué pasó». Conté todo, la llamada telefónica que había escuchado, lo que había dicho, cómo todo finalmente tenía sentido. Mientras hablaba, vi algo cruzar el rostro de Adrián. Primero sorpresa, luego algo que se parecía a respeto. «Eres más perceptiva de lo que pensé», dijo finalmente. «Debí haber asegurado la línea mejor». «¿Entonces admites que eres el acosador?», preguntó el oficial, su arma ahora firmemente apuntada a Adrián. Adrián sonrió, y fue una sonrisa que me hizo estremecer. «Admito que Camila Vega es la mujer más fascinante que he conocido. Admito que pasé meses estudiándola, aprendiendo todo sobre ella, construyendo el escenario perfecto para entrar a su vida. Y admito que cada momento que he pasado con ella solo ha intensificado lo que siento». Se volvió hacia mí, ignorando completamente las armas apuntadas a él. «¿Sabes qué es lo hermoso, Camila? Que incluso sabiendo la verdad, parte de ti todavía me desea. Lo vi en tus ojos justo antes de que entraras en pánico. Lo sentí en la forma en que tu cuerpo respondió al mío esta noche. Eso fue real. Tal vez lo único real en todo esto. Vete al infierno», susurré. «Ya estoy ahí, cariño. Y eventualmente vendrás conmigo». Los oficiales lo arrestaron entonces, leyéndole sus derechos mientras lo esposaban. Pero incluso mientras lo llevaban, su mirada nunca dejó la mía. Más policía llegó. Detectives. Tomaron mi declaración completa. Confiscaron el teléfono de Adrián, su laptop, todo su equipamiento. Encontraron el receptor para las cámaras que había plantado, registros de los emails enviados desde servidores proxy, notas detalladas sobre mi rutina que databan de meses antes de que lo contratara. El caso contra él era sólido. Obsesión, acecho, fraude, entrada ilegal, suficiente para mantenerlo encerrado por años. Pero mientras los detectives catalogaban evidencia, encontraron algo más. Algo que me hizo cuestionar todo otra vez. En su laptop había archivos, miles de archivos, y no eran solo sobre mí. Había otras mujeres, docenas de ellas, todas escritoras exitosas, todas mujeres solitarias que vivían solas, todas con perfiles similares. «Señorita Vega», dijo el detective a cargo, mostrándome la pantalla, «creemos que usted no era su primera víctima. Adrián Soto, si ese siquiera su nombre real, ha estado haciendo esto durante años, usando diferentes identidades, diferentes agencias de guardaespaldas.
Hay al menos 15 casos similares en 5 estados, 15 mujeres, 15 vidas arruinadas por el mismo hombre. ¿Dónde están ahora?, pregunté. Algunas han desaparecido, otras están en instituciones mentales, destruidas psicológicamente por lo que les hizo. Y 2, vaciló, 2 están muertas, suicidios aparentes, aunque ahora vamos a reinvestigar. El horror de lo cerca que había estado de convertirme en una estadística más me golpeó como una ola. Si no hubiera despertado cuando lo hizo. Si no hubiera escuchado esa llamada, habría terminado como ellas, destruida, desaparecida o muerta. Los meses siguientes fueron un borrón de testimonios, entrevistas con prensa, terapia intensiva. El juicio fue mediático, mi historia sensacionalizada en cada noticiero. Autora de thriller vive su propia novela de terror, gritaban los titulares. Adrián, o quien quiera que realmente fuera, se defendió a sí mismo en la corte. Usó el juicio como plataforma para declarar su amor por mí, para explicar con detalle retorcido cómo cada manipulación había sido un acto de devoción. La obsesión, dijo durante su declaración final, mirándome directamente desde el estrado, es solo amor sin límites. Y mi amor por Camila Vega no tiene límites, no tiene fin. Puedes encerrarme, pero no puedes cambiar lo que siento. No puedes borrar la conexión que creamos. No creamos nada, le grité, sin poder contenerme más. Tú mentiste, manipulaste, destruiste. Eso no es amor, eso es enfermedad. Sonrió, esa sonrisa que una vez me había parecido atractiva y ahora solo veía como depredadora. Dime, Camila, ¿no sentiste nada real aquella noche, cuando estuvimos juntos? Porque yo sí. Fue lo más real que he sentido en mi vida. No le di la satisfacción de una respuesta, pero la verdad, la terrible verdad que nunca admitiría en voz alta, era que sí había sentido algo, y esa era la parte que más me atormentaba. Fue sentenciado a 25 años sin posibilidad de libertad condicional. Las otras víctimas que sobrevivieron testificaron, cada historia más desgarradora que la anterior. Él era un depredador en serie, perfeccionando su método durante años. Cuando lo llevaron de la corte después de la sentencia, se detuvo junto a mi fila. 25 años, dijo en voz baja, solo para mí. 25 años para pensar en ti cada día, para revivir cada momento, para planear nuestro reencuentro. Nunca volveré a verte, respondí, mi voz más firme de lo que me sentía. Nunca digas nunca, mi amor. Al fin y al cabo, su sonrisa fue escalofriante. Eres escritora, y las mejores historias siempre tienen secuelas. Pasaron 2 años de aquella noche, 2 años de terapia, de reconstruirme, de aprender a confiar de nuevo. Vendí la casa, demasiados recuerdos oscuros. Me mudé a la ciudad, a un edificio con seguridad las 24 horas. Escribí sobre la experiencia, convirtiéndola en mi siguiente libro. Obsesión Real se convirtió en mi obra más exitosa. Irónicamente, la gente no podía tener suficiente de la historia, de cómo casi fui destruida por el hombre que contraté para protegerme. Salí en fechas, intenté relaciones, pero siempre había una sombra, una voz en mi cabeza preguntándome si la persona frente a mí era quien decía ser, si sus intenciones eran genuinas o si era otra trampa elaborada. Aprendí a vivir con eso, la paranoia residual, y aprendí que la obsesión no es amor, sin importar cuán intenso se sienta. Es prisión, control, la muerte lenta de la autonomía. Pero también aprendí algo más, algo que me costó admitir incluso a mi terapeuta. Aprendí que los humanos somos criaturas complejas, capaces de sentir atracción incluso hacia aquellos que nos hacen daño, y que reconocer esa complejidad no me hacía débil o dañada, me hacía humana. Hoy, mientras escribo esto, sé que Adrián está en una celda pensando en mí, tal como prometió. Y sí, a veces yo también pienso en él, no con afecto, sino con una comprensión más profunda de la oscuridad que puede vivir dentro de las personas. La oscuridad que yo misma exploro en mis libros, pero que nunca pensé experimentaría tan íntimamente en la vida real. Si esta historia te hizo sentir algo, si te hizo pensar 2 veces sobre confiar ciegamente, si te recordó que a veces el peligro viene disfrazado de salvación,
Entonces, dale like a este video. Suscríbete a nuestro canal porque cada semana traemos historias de misterio, suspenso y las verdades incómodas sobre la naturaleza humana. Historias que te mantendrán despierto en la noche, que te harán mirar sobre tu hombro, que te recordarán que la realidad puede ser más aterradora que cualquier ficción. Y recuerda, no todos los que dicen protegerte tienen tus mejores intereses en mente. A veces, el guardián es el lobo disfrazado. Nos vemos en la próxima historia, si te atreves a seguir explorando los rincones más oscuros de la obsesión humana.